literatura infantil, nuevas lecturas, nuevos lectores. Y vamos a empezar con dos personas que están aquí sentadas. Ella es Helen Duffy, ella es Raquel Martínez Uña, y ambas son las dos de las editoras y responsables de la editorial Wonder Ponder. Bueno, esto también son libros, aunque tenga un aspecto de caja y sea una caja. Y digamos que lo que van a hablar aquí tiene su gracia, porque si bien el subtítulo de cada caja pone filosofía visual para niños, la conferencia que les van a dar hoy justamente lo cuestionan y se titula Filosofía visual para niños, y de eso nos va a hablar. Luego van a hacer otra charla sobre literatura que se pierde por el camino, qué espacio hay para literatura en la literatura infantil. Pero bueno, eso ya será la siguiente intervención. Dependerá del estado anímico, de si hacemos o no hacemos un descanso entre una cosa y la otra, y de las preguntas que haya, porque estéis invitados a preguntar lo que queráis, ¿de acuerdo? Cuando ellas lo quieran. Muchas gracias por venir, gracias a Casa de la Lectura por acoger este segundo día de Inéditas, y a la Concejalía de Cultura por financiar esto. Gracias. Pues hola y muy buenos días. Nosotras también queremos dar las gracias a esta Casa de la Cultura tan bonita que hemos descubierto, y a Cristina y a Pilar por acogernos, y también queremos darte las gracias a ti, Carlos. Yo tenía muchas ganas de que hubiera una excusa para trabajar en algo juntos, y este encuentro me parece la mejor ocasión, así que gracias. Además, no hay tantos espacios donde se pueda hablar de literatura infantil como literatura, así que gracias también por eso. Esta mañana vamos a empezar hablando de nuestro proyecto editorial de filosofía visual para niños. Como ha dicho Carlos, más que cuestionándolo, haciéndonos eco de un cierto escepticismo con el que se puede a veces abordar. Y este proyecto es un proyecto filosófico, pero también es un proyecto literario. Y luego, si me pasas una de las cajas, por favor. Sí, claro. También estamos particularmente contentas porque Inéditas es un encuentro en torno al libro, y por fin alguien oficialmente reconoce que lo que hacemos son libros. Porque son libros que, como decía Carlos, vienen en cajas, tienen las páginas sueltas. Entonces, ¿por qué decimos que es un libro? Pues el ISBN permite que tenga un IVA de libro, así que el dinero manda. Pero claro, es un libro sin coser, que parece un juego, que también lo es, pero no es solo un juego, entre otras cosas porque lo sometemos a un proceso muy largo de edición. Entonces, hoy estamos aquí yo, que soy Raquel, la editora del proyecto, y Helen Duffy, que junto a la ilustradora Daniela Martagón, que es autora del proyecto Wonder Ponder de filosofía visual para niños. Y Daniela es la autora de la mayoría de las ilustraciones que vais a ver a lo largo de esta charla. Entonces, nosotras, como buenas filósofas, venimos a preguntar inmisericordiamente: ¿habéis hecho bien en crear esta distancia de seguridad aquí? Porque la necesitáis. ¿Estáis listos? ¿Truco? ¿Qué truco, hermanita? Es magia de verdad. ¿Qué está pasando? ¿Quién preferiría ser, la joven maga o su hermana? ¿Por qué? ¿Crees que es magia de verdad o que hay algún truco? ¿Toda magia tiene truco? ¿Qué explicaciones posibles se te ocurren para lo que se ve en la imagen? ¿Cómo crees que reaccionarías si tu hermanita o algún amigo te hiciera levitar a ti? Si todo el mundo supiera hacer magia, ¿sería magia? ¡Wow! ¡Qué mareo! ¡Qué raro se ve todo sin el ojo de arriba! ¿Alguna vez has jugado a algo parecido? ¿Cómo te sentiste? ¿Crees que estos tríclopes ven mejor o peor que tú? ¿Qué información sobre el mundo podría aportar un tercer ojo? ¿Te gustaría tener un tercer ojo? Si te parece apetecible la idea, ¿dónde querrías tenerlo? ¿Cómo sabemos que el mundo es como lo vemos? ¿Cómo sabemos que no es como lo veríamos si tuviéramos 3 ojos o si fuéramos un perro o una mosca? ¿Cuál de los 5 sentidos es el más fiable? Más majestuoso, más regio, más real. ¿Es buen retratista la pintora? ¿Por qué? ¿El cuadro es verdad o mentira? ¿Falso o auténtico? ¿Por qué crees que el señor de la esquina inferior derecha quiere que el artista pinte al rey de esta manera?
¿Una buena representación de la realidad debe parecerse lo más posible a la realidad? ¿Tus fotos muestran tu yo real? ¿Tú te muestras siempre como eres? ¿Por qué? ¿Y tú qué piensas? Es muy sencillo, te conectan y ¡zas! Vives una vida perfectamente feliz sin sospechar jamás que nada es real. ¿Te conectarías a la máquina Wonderlife? ¿Sabes con total certeza que no estás ya conectado o conectada a una máquina parecida? ¿Es más deseable una vida auténtica con momentos de infelicidad que una vida falsa con felicidad permanente? ¿Por qué? Si las experiencias que se viven en la vida conectada a la máquina Wonderlife se viven igual que si fueran reales, ¿en qué sentido no serían experiencias reales? ¿Es posible que haya más de una realidad? «Pellízcame, ¿estoy soñando?», dice el niño, que no sé si parece que está soñando o no. Está en el dentista, con un bebé dentista. ¿Crees que el niño está soñando? ¿Por qué? Si crees que está soñando, ¿te parece una pesadilla? ¿Alguna vez has dudado si algo había sido un sueño o había ocurrido de verdad? ¿Resolviste tu duda? ¿Cómo? ¿Tú estás soñando ahora mismo? ¿Qué pruebas tienes de que estás soñando y qué pruebas tienes de que estás despierta o despierto? ¿Pellizcarte es una buena manera de comprobar si estás soñando? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ladra y gruñe el perro? La familia disfruta del picnic sin darse cuenta de nada. ¿Crees que podrían vivir toda la vida sin darse cuenta de nada? ¿Es posible que todos los seres humanos estemos engañados y que nuestro mundo no sea lo que parece? ¿A quién podría pertenecer la mano que sostiene el lápiz? ¿Qué es más real, el perro o la familia? ¿La mano o el perro? ¿Quién dibujó la mano que sostiene el lápiz? ¿Quién hizo ladrar al perro? ¿Están atrapados los personajes? Si crees que sí, ¿qué podrías hacer para liberarlos? ¿Es posible que tú seas un personaje y no una persona? Bueno, todas estas escenas pertenecen al último título de la serie de filosofía visual para niños, que se llama Pellízcame, y es una invitación a preguntar y a reflexionar sobre la realidad, la imaginación y los sueños, ¿no? ¿Cómo sabemos que todo esto, lo que está pasando ahora mismo, que estemos reunidos hoy en Segovia, en esta Casa de la Lectura, hablando de filosofía visual para niños, no es en realidad un sueño, ¿no? Un sueño nuestro quizás, o el sueño de otra persona? Es el cuarto título de la serie y aquí también podéis ver los anteriores. En total hay 4 publicados hasta el momento. Mundo Cruel es una invitación a reflexionar sobre la crueldad. Yo Persona es una invitación a reflexionar sobre la identidad, sobre qué somos y quién somos. Y Lo que tú quieras es una invitación a reflexionar sobre la libertad y la voluntad, ¿no? Para entender un poquito de qué es esto y de dónde viene todo esto, hay que rebobinar, ¿no? Hace como unos 20 años, más o menos, que empecé a interesarme por la práctica de la filosofía con niños. Cuando estaba acabando la universidad, y hace como unos 10 empecé a desarrollar mis propios materiales para usar en proyectos con niños, en aulas y fuera de aulas. Realmente el impulso, la motivación era llevar exactamente lo que quería, o sea, presentarle exactamente lo que yo quería presentarle a los niños, ¿no? O sea, crear como el estímulo que yo creía que necesitaba para provocar una sensación de asombro y también un poco de desestabilización que provocara las preguntas en ellos de una manera que se generaran en ellos, ¿no? Que no se las tuviera que dar yo de alguna manera. Entonces, este proyecto en concreto de Wonder Ponder surgió en un proyecto que yo tenía en una escuela pública de Madrid que se llamaba Filosofía la de 3. Y en ese proyecto acompañé a un mismo grupo desde los 3 hasta los 5 años y cada 2 semanas hacíamos una sesión de
podemos llamarlo diálogo filosófico, podemos llamarlo diálogo un poquito más riguroso y ordenado de lo que normalmente puede ocurrir entre niños de esa edad, ¿no? Normalmente habíamos tenido sesiones sobre la felicidad, por ejemplo, donde jugábamos a hacer una tarta de la felicidad e ir metiendo ingredientes. Antes leíamos, normalmente usaba como estímulo literatura infantil, o sea, libros que me parecía que planteaban o hacían plantear durante la lectura unas preguntas sobre un tema determinado, ¿no? Habíamos hablado del reparto justo y ese día pues también, aparte de literatura, llevaba a lo mejor, por ejemplo, 3 ositos de distintos tamaños, ¿no? Y teníamos una tarta de plastilina y había que repartirla. Entonces todos inmediatamente pues, a partes iguales, ¿no? Pero íbamos introduciendo pequeños matices. Pues este no ha comido desde hace 3 días. Bueno, pues a este le damos un poco más. Este es el cumpleaños. Bueno, a este le damos un poco más. Este es muchísimo más grande que los demás, ¿no? Al final, bueno, simplemente poner de manifiesto que no siempre era tan fácil como dividirlo en 3 partes iguales, pues ya era interesante. Había hecho una sesión sobre ser y parecer, incluso, ¿no? A partir de un libro que se llama El carnaval de los animales, de Marianne Dubuc, pero también llevaba, por ejemplo, un experimento con un vasito y una pajita y se veía roto, entonces no era lo que parecía. Nos mirábamos al espejo y hacíamos como juegos del espejo de qué eres y qué pareces y cosas así. Y bueno, la idea era como crear una serie de estímulos que plantearan, que provocaran curiosidad e interrogantes de una manera natural. Normalmente usaba álbumes combinados con otras cosas, pero siempre tenía la sensación, o sea, tenía como, a mí me apetecía llevarles a los pobres 14 álbumes para que compararan, ¿no? Pues a los 4 años no podía hacer esto, ¿no? Es como la bibliografía de álbumes sobre este tema, ¿no? Entonces se me fue ocurriendo, especialmente por algún motivo me apetecía mucho tratar temas el tema de la crueldad, podemos llamarlo crueldad, podemos llamarlo maldad o lo que está bien y lo que está mal. Y me apetecía poder abordarlo a esas edades de una forma que no fuera estrictamente o solamente, únicamente normativa, ¿no? Normalmente nuestra relación entre adultos y niños con temas de maldad y bondad se limita a decir eso no se hace, eso está mal. Pero realmente cuando las personas, y en este caso niños pequeños, están intentando navegar los límites de la aceptabilidad, no tienen un problema con entender la norma, saben cuál es la norma, eso se lo aprende cualquiera, nos lo aprendemos ya. Pero lo difícil es esos momentos donde no sabes qué hacer, o donde no sabes si está bien que te hagan algo, o no sabes si está bien que tú le hagas algo, hasta qué punto le puedes hacer y hasta qué punto no, ¿no? Entonces, en esos matices está la dificultad y está lo rico de empezar a entender, a definir. Y se me fue ocurriendo como una lista de escenas, como si fueran casi álbumes ilustrados mínimos, ¿no? Condensados en una sola escena que les pudiera provocar una serie de preguntas solo a partir de, supongo que es una especie de instantánea de posible cuento, donde te puedes imaginar qué pasó antes y qué pasará después quizás y por qué ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y fui haciendo una lista, pero bueno, se quedó en lista porque yo a la hora de intenté dibujarlo, pero no, o sea, directamente es que no entendían lo que había en el papel, no había una cosa, no cumplía su función de comunicación el dibujo, y lo dejé un poco, ¿no? Pero tenía la suerte de conocer a Daniela Martagón, que es la ilustradora que es mexicana, pero vive en Madrid ya desde hace 7 años, y sabía que a ella le iba a suponer un reto apetecible esto, ¿no? Que le digas a un ilustrador, por favor, ¿me puedes preparar unas imágenes sobre la crueldad para niños de 4 años? O sea, hay un tipo de ilustrador que hace todo, pero hay otro que dice, qué reto poder hacer eso sin dulcificar la crueldad, porque tiene que representarse el acto cruel, pero al mismo tiempo sin ser escabroso o asustar,
conseguir el tono correcto, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, utilizando humor, pero luego el humor inmediatamente te hace cuestionar por qué te estás riendo. Y sabía que iba a jugar con una serie de elementos y le pedí que en un email, es el email original, y le pedí que me hiciera estas ilustraciones, que me las hizo además como en una noche de frenesí ella, y me las entregó a la mañana siguiente para que yo las llevara al aula, ¿no? Y es bastante curioso porque, no, evidentemente, Mundo Cruel, tal y como se ha publicado, no es exactamente esas escenas que me dio, pero se parecen algunas de ellas muchísimo. Por ejemplo, esta es casi igual en el resultado final, ¿no? En el libro están los dibujos. Estos eran unos cartones bastante grandes, como así más o menos, ¿no? Y me lo hizo con lo que tenía en casa, con un poco de acrílico, un poco de blanco, una cosa sencilla para que se leyera. Pero precisamente yo creo que parte de la razón por la que funcionó tan bien es porque había esa rapidez de tener que hacerlo rápido de una forma que funcionara y que lo pudieran leer niños de 4 años, así, ¿no? Tiene algo de inmediatez de la solución que buscó que creo que benefició muchísimo al proyecto, ¿no? Una de las cosas que a mí me chocó muchísimo, para bien, cuando llevé estos cartones al aula, fue esto no suena muy bien, pero lo poco que tuve que hacer yo, ¿no? Era como, enseñé, recuerdo, la primera era la de la hormiga. Es verdad que hay que tener en cuenta que estos niños tenían 4 años y que estaban acostumbrados a que cada 2 semanas nos sentáramos y sabían en qué vamos a pensar hoy. Tenían un hábito de que entendían qué íbamos a hacer, ¿no? Íbamos o bien a escuchar atentamente algo, a tocar atentamente algo, a leer atentamente algo y a preguntarnos por ello, ¿no? Entonces, bueno, son unos niños, digamos, que tenían cierto hábito. Pero fue enseñar esto y enseguida generarse un proceso que pensé, o sea, aquí esto hay que explorarlo, ¿no? Aquí decían, primero empezaban a intentar describirlo, ¿no? Hay una niña matando una hormiga y decía uno, no, matando no, dibujando. Y decían, no, espérate, o sea, míralo bien, mira el lápiz, Y entonces les hacía a todos fijarse bien y decían, no, dibujando no, a lo mejor la quiere dibujar, pero la está matando, ¿no? Aquí está pasando algo. Y muy poco después también empezaron a preguntar, ¿por qué? ¿Qué habría pasado antes, no? A lo mejor le ha picado, empezaron a hacer hipótesis, ¿no? A lo mejor le ha picado, a lo mejor le ha mordido, y luego dice alguien, bueno, a lo mejor es que está aburrida. Entonces empiezan como a hablar de hipótesis y de sentimientos también, ¿no? Le miran la cara y empiezan a decir, no, pero es mala, mírala porque parece que le gusta, ¿no? Y entonces, o sea, todo esto de escribir atentamente lo que está pasando, hacer hipótesis, y luego, claro, dice alguien, qué mala la niña, ¿no? Y dice otro, bueno, o sea, es una hormiga, pero tampoco pasa nada, ¿no? O sea, que todos matamos hormigas y alguien cuenta que su madre limpió un hormiguero en su casa, que no era una hormiga, sino muchas. Y bueno, pues se empieza a problematizar de esta manera y luego ya sí yo entré y ordené un poco el diálogo, pero me sorprendió lo mucho que vino de ellos, ¿no? Sin yo tener que dirigir ese proceso inicial. Y pensé, esto lo quiero ¿todo bien? lo quiero investigar, ¿no? O sea, lo quiero explorar y quiero jugar con ello. Y Daniela y yo ya tuvimos bastante, o sea, en cuanto se lo conté, le dije, mira, vamos a hacer algo con esto, vamos a jugar con esto. Y se lo enseñamos también a Raquel y quiso sumarse al proyecto y a mí me encantó. Lo primero tengo que confesar porque me daba la oportunidad de portarme mal. O sea, yo había trabajado en literatura para adultos y luego en literatura infantil, y de pronto con esta posibilidad de proyecto me encontré con algo que me permitía ser lo suficientemente gamberra como para desafiar algunas de las reglas no escritas del mercado de literatura infantil. Porque claro, es un libro sobre la crueldad abordado con rigor, desde luego, pero también con humor. Es un libro con preguntas que descolocan y no dan respuestas.
Un libro con historias sin acabar, donde no hay ninguna certeza de que esos mini álbumes de los que hablaba Ellen vayan a acabar bien. Y claro, pensé, esto es imposible y me encanta. De hecho, la palabra imposible, con la que hemos subtitulado esta charla, nos acompañó durante una gran parte del proceso previo a la edición. Cuando hicimos la primera maqueta de Mundo Cruel, nos fuimos a Bolonia y se lo enseñamos a otros editores y especialistas, y la mayoría se mostraron encantadoramente entusiastas y a la vez nos miraban con cara de, imposible. Está muy bien, pero esto no va a ser. Alguien nos dijo incluso, esto es una bomba de relojería para la institución familiar, con los ojitos como brillantes, chispeantes, pero iba a ser una bomba. Y otra persona más nos dijo, es fantástico, pero no os lo va a editar nadie. Claro, no sabían que nosotras ya habíamos decidido hacerlo por nuestra cuenta. Así que yo, cuando Ellen y Daniela me enseñaron estas escenas y Ellen nos contó cómo había sido en el colegio, pues contraintuitivamente o gamberramente me pareció una forma genial de plantear la filosofía con niños en un aula, pero que me pareció que también podía trasladarse a un soporte que llegara a muchos más niños y que un niño pudiera leer él solo, en familia, con otros, o sea, en contextos formales o informales. Y la verdad es que a priori tampoco me pareció tan imposible comercialmente. Así que tomamos la decisión de editarlo y de hacerlo nosotras, en lugar del cauce normal que hubieran hecho Ellen y Daniela, de mandarlo a una editorial. Pues por todas estas razones y también para poder jugar, investigar y atrevernos a probar, porque lo que teníamos que perder era básicamente nuestro dinero de la imprenta. Entonces, a las tres nos interesa mucho la literatura infantil y nos atraen especialmente los proyectos que juegan y exploran con el formato del libro. En ese sentido, Wonder Ponder se sitúa en una tradición de la literatura infantil que está relacionada con la acción y la experiencia frente a la recepción pasiva, a la capacidad de reflexión propia frente a la aceptación de una verdad dada. Hemos puesto aquí libros de Bruno Munari, el ABC con fantasía, que no sé si lo conoceréis, los Prelibri, el juego de las fábulas de Enzo Mari, o Katsumi Komagata, que son todos fuentes de inspiración por su forma de entender el libro como objeto transformable y transformador. Aparentemente todo esto puede no tener mucho que ver con Wonder Ponder, bueno, con las cajas un poquito más, pero comparten algo fundamental que tiene que ver con la idea, con el concepto de niño que hay detrás, porque todos requieren un niño activo. Son libros a los que el niño tiene que ir y va y obtiene y se crea una experiencia. En todos los casos, el niño va al libro, lo agarra, lo toca, lo gira y se pone a hacer. En todos estos casos que hemos mostrado, no se necesitan instrucciones porque están incorporadas en el diseño. Y también porque hay un sentido en el que no hay una manera correcta o incorrecta de usarlo. Entonces, el reto nuestro, siguiendo toda esta estirpe de creadores, era lograr un diseño intuitivo y una disposición que facilitara los diferentes tipos de lectura a los que va dirigido y también que despertara la curiosidad y activara al niño y que no predispusiera a una sola lectura. Entonces, un año y bastante sudor y lágrimas más tarde publicamos Mundo Cruel, con una edad recomendada de entre 6 y 8 años, pero utilizable desde los 3 y hasta la muerte, como nos ha dicho algunas personas. Entonces, Mundo Cruel, lo primero que vemos es que viene en una caja. Y al dorso, un texto nos abre el apetito y nos da pistas de lo que puede haber dentro. Dice, ¿matar hormigas te parece cruel? ¿Te gustaría vivir en un zoológico? ¿Por qué? ¿Es siempre cruel obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer? Uno de los lomos también dice, abre, mira, piensa. Y abrimos y nos encontramos con que, como decíamos antes, las páginas están sueltas. Sacamos la primera página, la primera tarjeta, y nos encontramos con imágenes para mirar y pensar, o eso nos ha dicho la caja, que dice, abre, mira, piensa. Cada una de estas tarjetas, como decía Ellen, son en realidad cuentos pequeñitos, mínimos, minúsculos, o sea, micro historias, de una sola página y de una sola frase, como si fueran instantáneas de cuentos. Pero son cuentos que al mirarlos, leerlos y pensarlos, por sí solos, pero también en conjunto con los demás que contiene la caja, crecen.
se vuelven largos, a veces enormes, y algunos son bastante difíciles de olvidar. Te pillé, dice esta niña a la hormiga. Te pillé. De rodillas, con el pelo al viento, la niña retuerce su lápiz para matar a la hormiga. Pone cara de bruta, parece que dice chao, chao, chao. ¿Y por qué? ¿Está enfadada la niña? ¿Y por qué? ¿Qué pasó antes? ¿Le hizo algo la hormiga? ¿Le mordió? ¿Le hizo cosquillas? ¿Se peleó con una amiga la niña y la tomó con la hormiga? ¿O estaba aburrida y no se le ocurría otra cosa que hacer? ¿Está siendo cruel la niña? ¿Has matado tú alguna vez a una hormiga queriendo? Yo confieso que sí. ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Sienten miedo las hormigas? ¿Sienten dolor las hormigas? ¿Importa? ¿Son más importantes las personas que las hormigas? ¿Por qué? ¿Es porque las hormigas son pequeñitas? ¿Es porque no son tan listas? ¿Qué harías si vieras a una niña haciendo esto? ¿Matar hormigas es siempre cruel? ¿O hay veces en las que puede estar bien? ¿Y tú qué piensas? Y aquí vemos una familia a punto de comer sopita. Parece que no tiene nada de cruel, ¿no? Pero si miramos la sopa vemos que hay algo ahí. ¿Qué? ¿Sopa de gato? ¡Puah! Dice la pobre niña. ¿Tú has tomado alguna vez sopa de gato? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto pensar en la idea de sopa de gato? ¿Qué cosas no comerías nunca, nunca, nunca jamás? ¿Alguna vez has sentido pena por lo que había en tu plato? ¿Qué era? ¿Lo recuerdas? ¿Y por qué crees que te dio pena? ¿Hay alguna diferencia entre comer pollo y comer gato? ¿Cuál es exactamente la diferencia? ¿Es porque el gato puede ser mascota y el pollo no? Pero, ¿y si yo tuviera un pollo mascota? Para que tú comas pollo, alguien tiene que matarlo. ¿Comer pollo es igual que matar pollo o no es lo mismo? ¿Qué es más cruel? ¿Comerse a un animal que ha vivido una vida feliz o comerse a un animal que ha vivido una vida dura? ¿Por qué? ¿Y tú qué piensas? Aquí una niña en un patio de escuela, le tiran de los pelos, de los dos brazos, hay una cesta de caramelos tirada en el suelo. Déjenme en paz, me quiero ir a mi casa, dice la niña. Y desde la esquina un niño grita. ¿Qué estará gritando? ¿Por qué habrá traído la niña caramelos? ¿Por qué se los querrán quitar? ¿Quién es más cruel, la niña que le tira del pelo o la niña que le roba un caramelo? ¿Qué crees que ha pasado antes de esta escena? ¿Importa lo que haya pasado? ¿Alguna vez te has comportado como alguno de los niños de la escena? ¿Los niños que solo están mirando son también crueles? ¿Y tú qué piensas? Más fuerte, dice esta niña, mordiéndose el brazo, ¿no? ¿A quién le habla? ¿Se habla a sí misma? ¿Por qué crees que la niña se está mordiendo? ¿Qué ha pasado antes? ¿Está enfadado consigo misma? ¿O con su padre? ¿O con su madre? ¿Con algún hermano? ¿Crees que alguien debería detener a la niña y decirle, no te muerdas, no, no, no? ¿Alguna vez te has hecho daño queriendo? ¿Y tú? ¿Recuerdas por qué? ¿Es cruel hacerse daño? ¿Podemos ser crueles con nosotros mismos? Y si pensamos que sí, ¿quién es la víctima y quién el agresor? ¿Y tú qué piensas? Y aquí hay un relajante baño, bueno, muy relajante. Cuanto antes dejes de patalear, antes saldrás, le dice este probablemente padre, no sabemos, a su hijo. El niño llora, grita, parece que sí, ¿no? El padre agarra al niño por la muñeca y la hermana detrás observa. ¿Qué crees que está pasando? ¿A ti te gusta siempre hacer lo que te dicen que tienes que hacer? ¿Es cruel la escena? ¿Es siempre cruel obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer? ¿Qué harías tú si fueras un padre y una madre y tu hijo o hija estuviera muy sucio y no quisiera lavarse? ¿Estás de acuerdo en que a veces los padres deben ser crueles con los niños por su propio bien? ¿Crees que a veces los adultos son crueles con los niños? ¿Crees que a veces los niños son crueles con los adultos? ¿Y tú qué piensas? Y aquí está la última. Es Blancanieves con el cazador. El cazador lleva un cuchillo y al fondo la reina, ¿no? Y me trae su corazón en este cofrecito, le dice mientras se aleja, cruel y malvada. Pero nosotros sabemos qué hizo el cazador, ¿no? ¿La mató? No. ¿Por qué no la mató? ¿Por qué se atrevió a desobedecer a la reina? Ponía su propia vida en peligro, ¿no?
¿Obedecerías tú las órdenes de la reina y matarías a Blancanieves? ¿Por qué? El cazador mata a Blancanieves. Si el cazador mata a Blancanieves, ¿quién será responsable de su muerte? ¿El cazador o la reina? ¿Debemos obedecer siempre? ¿O hay veces en las que debemos desobedecer o ignorar a la autoridad? ¿Cómo podemos saber a quién debemos obedecer y a quién desobedecer? ¿Y tú qué piensas? Y dentro de la caja hay 7 o 8 escenas más, ¿no? También dentro de Mundo Cruel, es una parte muy importante del proyecto para nosotras, hay 3 escenas en blanco. La idea es que es una exploración abierta, ¿no? que la indagación sobre la crueldad es una indagación que siempre está abierta y que tiene 2 autoras, este proyecto para empezar, pero que el lector también y la lectora puede convertirse en autor haciendo sus propios dibujos para hacer pensar a los demás. Estos ejercicios son muy interesantes y también muy complejos, ¿no? Pedirle a un niño que haga una imagen que haga pensar a otro requiere como que se activen unas partes del cerebro que no siempre pedimos a nadie que se le activen, y es muy interesante lo que sale. Especialmente funciona muy bien si le dices a quién quieres hacer pensar, ¿no? A quién te apetece, a una persona en concreto, y entonces fijarse, decir, sí, quiero hacerle pensar a mi madre sobre esto. Y entonces hacer un dibujo concreto, pues salen unas cosas muy, muy interesantes, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un niño que tenía 10 años, ¿no? Que dice, bien, tengo un montón de canicas. Y el ladrón en un lado y la víctima en el otro, ¿no? En otra escena... sí, bueno, una de las cosas que también suelen hacer mucho los niños en los talleres donde proponemos esto es fijarse en las estrategias narrativas de la ilustradora y copiarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este niño se fijó en esta, que no es de Mundo Cruel, es de Lo que tú quieras, y dijo, mira, eso me sirve para contarlo yo, ¿no? Entonces también es un proceso muy, muy interesante desde el punto de vista de educación literaria y educación visual, ¿no? Y de narración visual. Otro ejemplo también que tiene la misma, que también emuló una nuestra, que ahora la enseñamos, pero aquí, ¿no? Un señor algo sádico haciéndole rabiar al perro con un hueso, ¿no? Y al fondo todo tipo de detalles interesantes. Esto aquí se inspiró en una escena de Mundo Cruel que dice donde 2 hermanos hacen rabiar a su hermanita pequeña o hermanito pequeño, y dice, mira cómo llora, ¿qué te pasa? ¿No llegas? Y esto le pareció como inspirador y se convirtió en esto, ¿no? La caja, vamos, también dentro de toda la caja, no sé si hay una escena antes, ¿no? Vale. Pues hay una serie de propuestas de uso que normalmente en las que intentamos siempre no dirigir. Es decir, que en el propio espíritu de las propuestas intentamos decir, úsalo como quieras, ¿no? Invéntate nuevas formas de usarlo, todo es válido. Pero, por ejemplo, proponemos leerlo exactamente como un libro, de principio a fin, si quieres, poner un mural y mirarlos todos a la vez y ver qué pasa. Ordénalos en orden, por ejemplo, en el caso de Mundo Cruel, ordénalos en orden de crueldad. Eso le encanta, claro, además hay mucho debate y diálogo de decir, no, pero esto es peor, ¿por qué es peor? ¿No? Y cómo acordamos un ranking de crueldad, por ejemplo. También siempre proponemos que se salgan de la caja, que se salgan del libro y que, por ejemplo, hagan entrevistas a sus familiares, por ejemplo, para ver si piensan que hay alguna situación en la que pueda justificarse la crueldad, ¿no? En general decimos que no, pero hay alguna, ¿y cuál sería? ¿No? Por ejemplo, pues entrevista a la abuela, al abuelo, ¿no? Y salen cosas interesantes y sobre todo se plantean una posibilidad de unas conversaciones que no salen normalmente a diario, ¿no? sino las impulsas, ¿no? De esa manera. También lo que estaba enseñando antes Raquel era una breve guía filosófica para niños y niñas en la que somos particularmente crueles porque la guía está compuesta de más preguntas, pero están
categorizadas y subcategorizadas de una manera que nos resulta útil y que de alguna manera es el modelo de cómo trabajamos nosotras, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea es siempre, para pensar seriamente sobre la crueldad, es absolutamente imprescindible tener en cuenta esta serie de subconceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se puede pensar en la crueldad si no piensas en la víctima. ¿Quién es? ¿Es más pequeño? ¿Es más, o sea, hay una diferencia de tamaño, de poder también con la persona agresora, ¿no? Esa relación de poder hay que tenerla en cuenta. Hay que tener también en cuenta, por ejemplo, la duración del acto de crueldad, la escala. Ser cruel con una persona o ser cruel con 1000 afecta nuestra valoración de un acto de crueldad. Y bueno, pues es un poquito una estructura, como decir, esto nos ayuda a enmarcar y a tratar de evaluar cosas que pasan en nuestra vida cotidiana y también cosas más grandes que pasan, ¿no? O cosas que pasan, o acontecimientos históricos, ¿no? Y bueno, pues todas nuestras cajas tienen un póster donde normalmente es una oportunidad para que Daniela se vuelva loca y haga lo que quiera y juegue, sobre todo. Yo creo que intentamos mucho modelar, o sea, nuestro método de trabajo, nosotras jugamos mucho cuando estamos trabajando y de alguna manera queremos transmitir eso en lo que hacemos, ¿no? Como, se nos ocurrió hacer esto y lo metimos. Hay algo que no todo tiene que estar perfectamente cerrado, puedes expandirte por donde quieras, adelante, ¿no? Hay algo de eso. Y bueno, un año más tarde de Mundo Cruel publicamos Yo Persona, en 2016 Lo que tú quieras y Pellízcame fue en 2018. Como veis, es un ritmo lento, a ritmo de un libro por año realmente, ¿no? El caso es que estos libros tardan muchísimo tiempo en hacerse, con todos los talleres previos que los informan, con el proceso de edición que también, donde también hacemos muchísimas pruebas, o sea, y de todo tipo. ¿Sigo yo? Sí, puedo. No, sí, yo sigo yo. Bueno, pues para contaros un poquito del proceso de trabajo, partiendo de lo que decía Ellen, siempre empezamos por observar a los niños, o sea, qué interesa a los niños sobre los temas que tratamos, qué quieren saber, qué necesitan definir. Cuando damos con un núcleo temático que creemos que puede conectar con ellos, pues primero Ellen hace un mapa conceptual del tema, un poco como la guía que incluimos en las cajas, que es un mapa de preguntas divididas por conceptos o ideas básicas dentro de cada gran núcleo temático. Luego uno tiene que preguntarse cómo se relacionan los niños con ese tema o con ese conjunto de preguntas, qué les interesa, qué les mueve, qué les toca, qué es relevante para ellos. Un ejemplo de esto es en el libro sobre la crueldad, pues no viene, por ejemplo, cómo de cruel puede ser una relación de pareja pasada la cincuentena, porque probablemente no sea muy relevante para un niño de 7 años, ¿no? Luego, partiendo de esta observación, Ellen y Daniela piensan en una serie de escenas que puedan conectar con esos intereses. Yo me inmiscuyo todo lo que puedo en todos esos procesos también. Luego, a partir de esas protoescenas, Daniela va probando bocetos, nos las va enseñando, vamos descartando, vamos diciendo, vale, esta va por aquí y vamos viendo sobre todo que la escena provoque preguntas y rectificamos, rehacemos, descartamos y después eso viene de un proceso con niños y con adultos también. Luego hacemos esas protoescenas y esas también se las enseñamos a personas de diferentes edades. Lo primero para ver si se entienden, porque nosotras ya estamos como muy metidas ahí, y luego para ver si provocan las preguntas que nos apetece que se provoquen. Y hay veces que uno cree que van a interpretar una cosa, lo siento, es que como estoy aquí con DJ de pantallas, no las he pasado, pero bueno, llego a esta que en una ocasión, o sea, en una de las primeras escenas originales que hizo Daniela, Ellen le había pedido una escena de matar a un animal más grande que una hormiga a propósito. Entonces estaba este hombre pues haciendo lo que veis que está haciendo. Y cuando Ellen lo llevó al colegio con los niños, resulta que los niños
pensaron, o sea, automáticamente vieron eso y pensaron, lo está bañando. El gato está sucio, Claro. lo está bañando. Entonces, pues claro, esa interpretación es muchísimo más interesante porque es más relevante para un niño, ¿no? Ese momento del baño. Entonces, se cambió la escena a partir de la interpretación de los niños. Y el proceso, para hablar un poquito de Yo Persona, también empezó con un proyecto de preescolar en el que el mismo de filosofía, la de 3, que se inventaron un personaje que se llamaba Pedro Tonic, que es ese elefante robótico que permitía plantear a los niños de preescolar la diferencia entre, por ejemplo, robots, muñecos y personas. Imaginar qué haría un robot si le faltara un ingrediente de una receta, o preguntar si un robot se lo puede pasar bien como nosotros, ¿no? Pues aquí tenemos a Pedro Tonic. A partir de estas primeras escenas de Pedro Tonic empezamos a trabajar con niños de distintas edades en distintos talleres, y el resultado, que bueno, ya veis aquí que hubo mucho material, después de un año de trabajo el resultado fue Yo Persona, que os voy a enseñar un poquito cómo es. También es caja. Otro cerebrito más y cerramos, dice este médico. Y al dorso, una de las preguntas que planteamos. Si tuvieras 2 o 3 cerebros, ¿serías 2 o 3 personas? Ay, mi niño bot, tú sí que eres un hijo bueno y cariñoso, dice esta madre que parece reprochar indirectamente a su hijo humano. ¿Podría ser mejor hijo un niño bot que un niño humano? Esto es un duelo a muerte, pirata, le dice la niña a su amigo robot. ¿O es el robot a la niña? Y al dorso, una de las preguntas plantea si tener un amigo robot sería igual que tener un amigo armario. ¿O es diferente? En esta escena de prisión, un humano, unos monos, un robot y un cerebro criminal, suponemos, comparten celda. Si todos cometieron el mismo crimen, ¿todos merecen el mismo castigo? Y así, pues, 10 escenas más. Lo que tú quieras también tuvo su proceso de investigación en talleres con mucha exploración conjunta sobre el tema de la libertad, con niños de muchas edades diferentes, donde hicimos diálogos en torno a distintos temas relacionados con la libertad, pensando en las mejores preguntas, las más interesantes, las que nos picaban a personas de todas las edades, y exploramos, corregimos, mostramos, dialogamos hasta tener lo que tú quieras en las manos. ¿Quieres hacer los honores? Aquí viene el gaitero otra vez. ¿Tiene derecho el gaitero a tocar? ¿Tiene derecho el niño a dormir? No, el gaitero nunca tiene derecho, estoy de acuerdo. Digo, a pesar de que soy escocesa, ¿eh? Yo gallego. Pues sí, no será gaitero también, ¿no? ¿Tiene derecho el gaitero a tocar? ¿Tiene derecho el niño a dormir? ¿Cuál de los dos derechos es más importante, el del gaitero o el del niño? ¿Por qué, no? Algunos siempre sugiere que si el gaitero tiene examen de conservatorio al día siguiente, pues igual se puede hacer una excepción. ¿Puede todo el mundo hacer lo que le da la gana al mismo tiempo? Grunge, crash, plug, plash, glub. ¡Arg! ¿Qué crees que le pasa al niño? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Somos libres de mirar a donde queremos mirar y de no mirar a donde no queremos mirar? ¿Es posible no querer hacer una cosa y querer hacer esa misma cosa al mismo tiempo? Esclavos en oferta, precios nunca vistos. Si tuvieras que elegir a 3 de los esclavos para quedártelos tú, ¿a cuáles elegirías y por qué? ¿A qué crees que se debe la diferencia de precios? ¿Podría haber un esclavo que tuviera más libertad que una persona libre? ¿Tú eres esclavo o esclava de algo o de alguien? Volando voy. ¿Te gustaría volar como la niña de la escena? ¿Por qué? ¿A dónde irías? ¿Qué harías? ¿Poder volar te haría más libre? ¿Los patos de la escena son más libres que tú? Piensa en la criatura más libre que te puedas imaginar. ¿Cómo sería su cuerpo? ¿Y cómo sería su mente?
Es un lector de pensamientos, tranquilo, solo pita si detecta algo malo. Pi, pi, pi. ¿Por qué crees que le están leyendo los pensamientos? ¿Qué pensamientos crees que habrá detectado el lector? ¿Qué harías si los demás pudieran leer tus pensamientos? ¿Puedes controlar lo que piensas? Imagina que este lector de pensamientos existiera de verdad. ¿Quién debería poder usarlo? ¿Con quién? ¿Y para qué? Y aquí un par de escenas realizadas por niños que han sido aportados a nuestra caja, ¿no? Aquí tenemos, esa es la primera. Esto, por ejemplo, también es una cosa que nosotros hacemos mucho en las ilustraciones, que es hacer un intercambio de roles, porque funciona muy ricamente para pensar, ¿no? Entonces eso inmediatamente lo pillan, empiezan a ver qué roles pueden intercambiar ellos, ¿no? Y el siguiente, que a mí me encanta, es una exploración de la propiedad. Todas las personas son propiedad de sus padres, y aquí unos padres le dicen: tírate por la ventana, ahora, o algo así. Bueno, esta es: ¿por qué las madres mandan más que los padres? En esta escala jerárquica que me encanta, porque está la mascota abajo, ¿no? El niño, la niña, el bebé por encima del niño y niña, el padre y la madre, ¿no? Pues bueno, como veis, Wonder Ponder lo hace mucha gente. Nosotras lo hacemos, pero también todos los niños que van a los talleres, con los que trabajamos en los colegios, todos los adultos que vienen a nuestra formación, y cada persona que lo use como lo use y en el contexto que sea. Cuando iniciamos este proyecto hace 4 años y poco, nuestra ambición era recuperar el dinero que habíamos invertido en el primer título para poder seguir trabajando y hacer un segundo título. Pero en estos 4 años la verdad es que ha pasado muchísimo más. Mundo Cruel ya está en su 4ª edición, Yo Persona en su 3ª, Lo que tú quieras en la 3ª también, y Pellízcame, que bueno, acaba de salir, tampoco va mal del todo. Además, hemos vendido derechos, de lo que estamos muy orgullosas, a Corea del Sur, Argentina, Brasil, México y Colombia, y a Alemania. Así que el proyecto imposible pues tampoco era tan terrible, ¿no? Pero antes de acabar, vamos a retomar brevemente esas preguntas que habíamos hecho al inicio. ¿Tú? Vale. ¿Filosofía? Esta pregunta nos la hacen con bastante frecuencia. No es tanto que nos la hagamos nosotras, pero sí nos la hacen. Y a veces viene como... hay distintas motivaciones detrás de esa pregunta, ¿no? Dependiendo de quién la haga. Por un lado están los que la preguntan con dudas sobre el atractivo comercial de la filosofía, ¿no? Sobre el atractivo del nombre en sí. Y esto nos lo dijeron mucho antes. ¿De verdad queréis llamarlo filosofía? O sea, ¿qué tal reflexión? ¿Qué tal pensamiento crítico? ¿Qué tal...? Y esto fue algo que tuvimos que pensar y desoír realmente la mayoría de los consejos, porque decían, o sea, eso echa para atrás, da miedo, impone de una manera, pero pensamos, bueno, no, precisamente está bien hacer algo que trate de reivindicar una conexión más fácil y más natural con la filosofía, de la que se puede pensar que existe, ¿no? Entonces eso para nosotras era importante llamarlo filosofía, ¿por qué no? Y otros preguntan filosofía más bien desde un escepticismo de que esto se pueda llamar filosofía. Y en ese sentido, o sea, yo estudié filosofía, pero vamos, tampoco es que me agarre al término de esa manera. A mí no me importa, si no lo quieres llamar filosofía, bien, pero creo que es bastante interesante lo llames o no filosofía, ¿no? Creo que va, o sea, el interés creo que va más allá del nombre que le pongamos. Pero aún así, respondemos, o sea, realmente nosotros pensamos que es filosofía en el sentido de que invita a mirar, a preguntar y a reflexionar sobre las imágenes primero, pero luego enseguida sobre el mundo y sobre nosotras mismas en el mundo, a partir de esas imágenes, en contraste con esas imágenes o en consonancia con ellas, ¿no? Como Onda Ponda, de alguna manera queremos invitar a que se entrene la mirada filosófica.
la actitud filosófica un poco, ¿no? A mirar el mundo filosóficamente, con curiosidad filosófica. Y también entrenarnos en exigir buenas razones, ¿no? En no contentarnos con lo primero que nos venga a la mente, sino darnos cuenta enseguida que, bueno, hay bastantes temas que son bastante más complejos que eso y que cuando le das 3 o 4 vueltas a las cosas, enseguida se hace evidente, ¿no? De exigir buenas razones, de sospechar de las razones pobres también, ¿no? De no conformarnos con nuestra primera reacción, creo que esto es muy, muy, muy importante, de rascar y de remover, y también de cogerle el gusto a la sensación de desestabilización que provoca remover certezas que creíamos sólidas, ¿no? Muchas veces cuando leemos así como hemos leído ahora en adultos, hay una especie de reacciones como medio, ¿cómo dirías? Como asustadas. No asustadas, sino shocks, ¿no? Un poco en estado de shock, pero al mismo tiempo como con gusto. Hay algo como un poco como Raquel decía, puedo ser gamberra, ¿no? Puedo permitirme esto. Hay algo gustoso en decir, vamos a jugar a que no tenemos ni idea de esto y vamos a ver a dónde nos lleva y vamos a verlo de verdad. Es un juego gustoso si te relajas, ¿no? Y en este sentido es filosofía. Luego, ¿en qué sentido es visual? Aparte del evidente, ¿no? Yo creo que, o sea, no es simplemente es visual porque esté ilustrada. Hay muchas imágenes que se usan para estimular la reflexión. Pero estas imágenes en concreto son bastante especiales. Normalmente cuando alguien así decimos, una imagen para, si os mando todos a buscar imágenes para estimular la reflexión, muy a menudo se eligen imágenes metafóricas, imágenes muy abiertas que te puedan llevar a muchos sitios diferentes, porque efectivamente pueden abrir muchos caminos. Pero nosotros realmente hacemos como un equilibrio extraño donde tiene que estar lo suficientemente anclado para llevarte a una situación cotidiana, pero al mismo tiempo permitirte una ambigüedad para que te descoloque un poco, ¿no? Entonces son unas imágenes diseñadas de una forma muy, muy particular, ¿no? Más que un texto ilustrado, estamos hablando de una imagen interrogante, o eso es lo que intentamos hacer, una imagen que al mirarla te haga interrogar, ¿no? Y luego, ¿es para niños? Pues cada cierto tiempo nos planteamos quitar para niños del título, pero no. Bueno, y para niñas ya no decimos nada, o sea, ahí tenemos un lío en la cabeza que no podemos con él. Llegaremos un día a una solución que nos contente a todas. Pero no lo quitamos, no quitamos. O sea, una de las cosas que nos parece muy importante y que de hecho cuidamos mucho en el proceso de trabajo es que no sea solo para niños, sino que interpele por igual, aunque no necesariamente de la misma forma, al adulto, ¿no? Que los adultos también se sientan removidos e impelidos a preguntar, a querer explorar, que no sea algo que el adulto le dé al niño porque le viene bien pensar en ello, sino que inevitablemente, lo quiera o no, se ponga a pensar también, porque va a pasar, ¿no? Tarde o temprano. Entonces, bueno, para niños y para niñas, sí, pero no solo, ¿no? O sea, para personas de todos los tamaños, creo. Y para acabar, que al final lo hemos hecho mal, pero te puedo dar a ti. Sí. Hay otra pregunta que no hemos incluido, que es, ¿y esto es literatura? Que viene muy al pelo aquí, claro. Pues para eso tenemos un discurso también. Lo hemos pensado porque nosotras mismas nos hemos hecho muchas veces esa pregunta. Pues pensamos que Wonder Ponder es literatura en el sentido de que crea mundos, crea un mundo en cada caja. Un mundo que leer, un mundo al que interrogar, al que reaccionar, con el que identificarse, contra el que rebelarse o con el que soñar. Cada escena de las 14 que vienen en cada caja, como decíamos antes, también contiene su mundo independiente. Es una historia que transcurre en un mundo con un antes, un después, un personaje que actúa, que decide, que reacciona, al que reaccionamos nosotros. Mundos posibles, mundos imposibles, todos que dan que pensar sobre el nuestro. Yo creo que eso es literatura, o por lo menos nosotras lo pensamos. En ese sentido es literatura Wonder Ponder.
Y luego hay un juego que hemos descubierto a medida que hemos ido haciendo cajas, que creo que explica muy bien cómo se relacionan filosofía y literatura en este proyecto. El juego consiste en sacar una tarjeta de una caja, por ejemplo de Yo Persona, y meterla, por ejemplo, en Mundo Cruel o meterla en lo que tú quieras y ver qué pasa. De repente una escena literaria que estabas leyendo bajo el prisma de la realidad o de la identidad se te presenta bajo el prisma de la crueldad. ¿Cómo cambia? La literatura sigue siendo la misma, pero el prisma filosófico cambia. Bueno, y sobre todo este juego es un juego donde creo que ha quedado bastante claro que las tres lo pasamos muy bien. Así que muchas gracias. Gracias. ¿Queréis preguntarnos algo? He trabajado como maestra de primaria y con arte terapia en Latinoamérica. Y al hilo de que cuenta que han vendido sus derechos a Latinoamérica y que nuestras realidades socioculturales son muy distintas a las europeas, no sé, pero creo que deberían incluir primeramente a la familia antes de que los niños, porque los niños empoderados corren peligro. Y lo digo con conocimiento de causa porque trabajé con niños víctimas de violencia intrafamiliar y de incesto, que aunque creamos que solamente se da en Latinoamérica, está en nuestras realidades también del otro lado del charco. Y cuando empoderas a un niño para que diga la verdad y para que diga lo que pasa, también corre el riesgo de morir. Entonces, yo creo que al hilo de vender los derechos de esto, deberían tratar de que esto entrara de manera transversal en los currículos educativos y que fuera directamente primero a los maestros y a los padres. Porque un padre que tiene conciencia de que el hijo va a cambiar los esquemas, es probable que lo respete y no que lo agreda o que pueda matar. Lo digo porque a mí comencé con títeres, con juegos, con niños y he vivido la experiencia. Y la experiencia a nivel de persona que quiere cambiar es muy traumática. Sí, no, es muy interesante lo que dices y cosas que hay que tener en cuenta, claro. Es cierto que quizás desde otro punto de vista, iba a decir, no sé si desgraciadamente, pero especialmente con este tipo de material, la conciencia de mediación es enorme, ¿no? Entonces, por ejemplo, no me consta que haya demasiadas situaciones donde estos libros se dejan a niños sin mediadores, ¿no? Nosotras sí pensamos, y de hecho sí dejamos estos libros a determinados niños sin mediadores, porque realmente pensamos que también tienen una lectura útil y posible para el niño en su soledad. Evidentemente siempre hay que tener en cuenta el entorno. Sí, pero también, o sea, me parece súper interesante la pregunta y lo pienso pensar mucho más de lo que tengo tiempo ahora mismo. Pero también una de las cosas que nos ha sorprendido mucho en los canales a los que ha ido llegando este proyecto es que, por ejemplo, lo han adoptado justo, por ejemplo, en México, la comunidad psicoanalista, por algún motivo, lo ha acogido como si fuera algo diseñado para ellos, que para nada. Porque no sé si invita tanto a decir la verdad concreta de lo que te pasa a ti, como te invita a hablar de otras cosas que son las que están ahí fuera, están en la caja y son más te hacen estar más a salvo, en el sentido de que no te tienes que poner tú ahí y que exponer tú de una manera que te ponga en peligro, sino que te permite hablar de la niña matando a la hormiga o de la niña del patio del colegio. O sea, digo lo de los psicoanalistas porque para ellos ha sido una forma más sencilla de permitir, invitar a que los niños hablen en un contexto de terapia sin tener que hablar de ellos mismos.
Entonces, bueno, en este caso, no sé, lo vamos a pensar, porque me parece muy interesante, pero sí que hemos recibido justamente que el hecho de que la atención se focalice en cosas externas permite tratar temas complicados sin entrar en ellos directamente. Y para pensarlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, yo soy profesora de secundaria de lengua y literatura y estoy utilizando las cajitas. Así ha sido como mágico, ¿no? Llevo 2 semanas con las cajas y de repente salió la convocatoria de Inéditas que veníais. Entonces, bueno, lo dije a los chavales de segundo de la ESO con los que estoy trabajando y se pusieron súper contentos. Y lo primero que quería deciros es que cuando va a empezar la clase siempre me dicen: Cristina, vamos a seguir jugando con las tarjetas Gore de pensar. Y entonces me da muchísima alegría porque... Con las tarjetas Gore de pensar, Gore de pensar. Está suscitando unos debates muy ricos, estamos disfrutando todos muchísimo, yo estoy aprendiendo un montón con ellos. Y me preguntaban, cuando les dije voy a ir a ver a las autoras, y me dijeron, pregúntale 2 cosas a Ellen. Una, que cómo sabe que no es un robot. Y otra, que qué le diría a su yo de 80 años, si querría hablar con él o no. Ahí va. Pues la respuesta es no sé exactamente, que no soy un robot. Y me encanta preguntármelo. De hecho, o sea, es una de las cosas que siempre hago en los talleres con niños de todas las edades, como insistir en que yo soy un robot. Es como, no, tienes carnes, como es un tipo especial de carne desarrollado para... O sea, es un juego que me gusta mucho y no tengo ni idea de si soy un robot o no. ¿Y hablaría con mi yo de 80 años? No. O sea, prefiero encontrarme a mi yo de 80 años cuando tenga 80 años, francamente, creo. Prefiero no adelantarme a los acontecimientos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿O hacemos...? Mira, sí. Lo que acabas de decir, hablaría con mi yo de 80 años y me dice esta que cuantas más veces mejor, porque entonces tendría algo más de sabiduría por la experiencia vivida. O sea, tú consultarías con tu yo de 80 años, ¿qué hago ahora, no? Le escucharía, sin necesidad de preguntarlo, por eso digo de hablaría, que es lo que tú acabas de decir. O sea, le escucharías más que tú contarle nada, ¿no? O sea, Le tendría muy presente, porque con 80 años habría vivido más que con los 15 o los 65. Hay un dibujo que me ha llevado a mi más tierna infancia, el de morderse el brazo, y me ha transportado a que cuántas veces yo me hubiera encantado morder a mi madre y me mordía yo, ¿sabes? Sí. Me ha emocionado eso, porque así no puede ser, ¿sabes? Eso no es lo que hay que hacer. Ahora lo haces porque yo soy tu madre, porque yo te lo digo. Entonces, gracias por ello. De nada. Esa escena sí suscita muchos recuerdos. Solo una cosa, ¿estáis en contacto con el proyecto de filosofía para niños de Matthew Sí. Huffman en Estados Unidos? Y simplemente si habéis trabajado también el concepto con personas que no, o que por un tema de diversidad o de discapacidad no pueden leer. Pues a ver, a la primera pregunta, sí, o sea, estamos en contacto con el proyecto de Matthew Huffman, es el proyecto, digamos, pionero y de referencia de filosofía para niños. Yo, de hecho, he trabajado recientemente, he editado un libro con Félix García Morillón del congreso último que hubo, o sea que tenemos relación. Y bueno, casi como todos los que... Es un mundo bastante pequeño de personas que hacemos filosofía para niños, así que vengamos de donde vengamos, nos relacionamos. Y la segunda pregunta se me acaba de ir de la cabeza. Y para personas que lo ven, pues mira, no específicamente, aunque nos han llegado experiencias que nos lo han contado. Y por ejemplo, sí se ha dado el caso de que alguna vez he tenido que no leen, has dicho, o que no ven. Que no ven. Que no leen. Van a leer con letras. Sí. Personas con autismo.
O bueno, ahí y lo mismo, nosotras directamente, o sea, yo no he trabajado específicamente con grupos así, pero por ejemplo en México sí nos han llegado bastantes experiencias, por ejemplo en comunidades donde el índice de alfabetización es muy bajo y la mayoría de los niños no leen. Y iba a contar justamente lo contrario que a mí se me presentó recientemente en un taller. Hago un taller con abuelos y niños en Madrid, ¿no? Y se presentaron unos abuelos con un niño invidente al taller de filosofía visual, ¿no? Pensé, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? Pero la verdad es que muy curiosamente funcionó muy bien porque como normalmente la dinámica cuando ven una imagen es describirla en mucho detalle, todos los demás niños describieron en todo detalle posible para el niño invidente y funcionó realmente para que todo el grupo se centrara súper bien en describirlo, ¿no? Entonces fue como curiosamente funcionó muy bien. Pero sí, o sea, sí que siempre nos llegan muchísimas experiencias de situaciones que nosotras no previmos desde luego cuando creamos el material, ¿no? Desde uso en cárceles, en un proyecto de cárcel en módulo de la cárcel de mujeres de Soto del Real de Madrid, que además esa información nos llegó cuando estábamos justo editando Lo que tú quieras sobre libertad y de repente era como sometió ese proceso de edición a ponernos en el lugar muy real, porque había un grupo de mujeres que estaban trabajando con nuestros libros encarceladas, ¿no? Entonces, y hicimos todo un proceso de edición pensando en ellas, ¿no? Esto sí lo hacemos mucho en el proceso de edición, es como imaginarnos cómo lo leería esto una persona en esta situación, de esta edad, de esta. Incluso hacemos pruebas, evidentemente no podemos hacer pruebas con todos los grupos, pero sí que hacemos mucha edición teniendo en cuenta a personas en diferentes lugares y con diferentes características, ¿no? Pero sí, queda mucho por explorar ahí por nuestra parte. Pues bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos bien? Lo del descanso. ¿Alguien necesita como un descanso, un momento o no? Sí, dame ahí. Sí. Bueno, pues si queréis hacemos 5 minutitos de descanso y volvemos.